Y vamos a seguir en Lucas, donde nos quedamos. Vamos al capítulo 8 de Lucas. Y hoy vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Lucas capítulo 8, versículos 22 al versículo 25. Cuando lo tenga, igualmente acompáñeme de pie para todos hacer lectura de la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículo 22 al versículo 25 lee de la siguiente manera. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Señor, nosotros sabemos quién es ese. Y nosotros hemos confiado en ese soberano Dios, que en medio de las tormentas no les prometiste a ellos quitarlas, no los libraste de esa tempestad. Sin embargo, Señor, tenías un propósito de revelarles a sus vidas lo que tú habías planificado de antemano en ese viaje. Señor, ayúdanos en el día de hoy a ver tu propósito en nuestras vidas más allá de lo que te pedimos y entendemos. Ayúdanos a entender que tú eres el Dios que estás a cargo y en gobierno absoluto de las tormentas de nuestra vida. Que no solamente, Señor, nos libra algunas veces de ellas, sino que a veces nos atraviesa por ella y nos sostienes en medio de ella. Que muchas veces no las quitas de nuestras vidas ni las calma, pero puedes calmar nuestra alma. Señor, háblanos a través de estos textos inspirados por tu Espíritu Santo. En Cristo oramos. Amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Ya hemos tenido una serie de mensajes donde Jesús ha venido sanando, Jesús ha venido mostrando el poder sobre la vida, el poder sobre la enfermedad. Hemos visto a Jesús teniendo poder absoluto sobre su creación, pero todavía no hemos visto a Jesús manifestando un milagro de esta magnitud. Es un milagro en los cuales Él está teniendo no control sobre una enfermedad, no control sobre demonios, no control sobre cosas ajenas a nosotros. Ahora estaban metidos los discípulos allí. Y ahora ellos iban a experimentar en carne propia lo que era la desestabilidad. Ellos iban a experimentar lo que era la debilidad. Ellos habían visto a Jesús tener autoridad sobre asuntos de la vida que ellos no estaban presentes en manera personal. Es decir, no eran problemas de ellos, no era familia de ellos, no era asuntos donde ellos estaban directamente relacionados. Sin embargo, en esta ocasión están directamente relacionados con el problema. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entró Jesús en una barca con sus discípulos y mira la palabra que le dijo. Y le dijo, ¿qué le dijo, iglesia? Pasemos al otro lado. Punto y final. Es decir, lo que yo te estoy diciendo que vas a hacer, lo vas a hacer. Es decir, vas conmigo en la barca y vamos a pasar al otro lado. Él no dijo,
y se montó Jesús en la barca para ver si podían pasar al otro lado. No, él le dijo desde el principio, él le dijo, ustedes vengan conmigo porque yo les prometo algo. Ustedes van a pasar al otro lado. Y les tomó como estaba. Impresionante, porque aquí ellos no tuvieron tiempo de comprar provisiones. Nosotros tuvimos aproximadamente 2 días donde ya era inminente que el huracán iba a tocar tierra. Aproximadamente 2 días. Yo llegué el día lunes y el día lunes ya era un aviso de huracán. Nosotros tuvimos lunes y martes para hacer provisión para aproximadamente unas 5 días de comida y de agua aproximadamente. Pero aquí tenemos a los discípulos con Jesús y Jesús les dice, vamos a pasar a otro lado. Ellos iban a pasar a un huracán, una tormenta, pero esta gente no tenía provisión. Uno dice, espérate, déjame poner primero la tormentera y luego voy contigo. Déjame primeramente guardar agua y tener provisión para yo seguirte. No, ellos siguieron con él porque probablemente ellos decían, mira, si seguimos a Jesús nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque Él tiene poder, Él tiene la autoridad. Ya hemos visto su dominio sobre todas las cosas. Así que es probable que nosotros no padezcamos ningún peligro porque Jesús está con nosotros. Ese es muchas veces el pensamiento de nuestra vida. Yo sigo a Jesús y Él me va a librar de las circunstancias difíciles. Esa es la verdad de la vida. Esa es la verdad del cristianismo. Yo sigo a Jesús y Él me va a librar de los problemas de la vida. No, aquí ellos iban a enfrentar una tormenta, y una tormenta que no fue diseñada o ocurrió por casualidad. ¿Usted piensa que Jesús no había diseñado específicamente esa tormenta para ese momento específico? ¿Usted piensa que cuando ellos iban a atravesar esa barca, Jesús dijo, wow, ahora nos va a tocar ese huracán? ¿Usted piensa que esa tormenta no estaba diseñada por Jesús para ellos pasar por ella? Claro que sí. ¿Los libró de la tormenta o no? ¿Los libró? ¿La tormenta no ocurrió? Ocurrió. No los libró de la tormenta, no hizo que la tormenta no les llegara a ellos. No hizo que el huracán, como hacen los famosos predicadores de la prosperidad, diciéndole, ahora yo ordeno, yo desato, huracán, te vas de aquí, yo cancelo los vientos, que te vaya allá al Jurutungo Viejo, como decimos en Puerto Rico. No, Jesús no estaba haciendo nada de esto. Jesús no estaba diciéndole ahora al huracán y hablándole que no los tocara. No, el huracán fue diseñado, la tormenta fue diseñada para que los discípulos pasaran por ella. ¿Debemos orar a Dios para que nos libre de las tormentas? Sí. ¿Siempre Dios nos va a librar de ella? No. Estamos hablando de hombres de Dios. 12 hombres que habían dejado todo por seguir a Jesús. 12 hombres que estaban en el reino de Dios trabajando con todo su vigor. No eran gente que vivían el cristianismo de forma light, como nosotros lo vemos en la mayoría de iglesias aquí en América. Eran hombres que vivían para Dios. Pero Jesús les dijo desde el principio, confirmando, dice su palabra, los ánimos de los discípulos, les exhortaba que permanecieran en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Es necesario. No es que tal vez vengan aflicciones, no, es necesario que por muchas, él no dice algunas tribulaciones, muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Jesús también les dijo por medio del Espíritu Santo, y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Hermanos, la tormenta, las aflicciones, las circunstancias difíciles en nuestra vida son partes del diseño de Dios para su vida cristiana. ¿Puedes decir amén a eso? Porque muchas veces no queremos decir amén a esto por el cristianismo superficial y antibíblico en el cual nosotros hemos comido en los últimos años aquí en América. La necesidad muchas veces va a llegar a nuestras vidas. Si hay algo que me enoja escuchar en medio de la predicación moderna, es predicadores decir, ven a Jesús,
y todas las cosas en tu vida te van a salir bien. Mi hermanos, eso es una absoluta mentira. Ven a Jesús y todo te va a salir bien. Dios nunca garantizó un viaje sin turbulencia en esta tierra. Dios nunca dijo: en esta tierra todo te va a salir bien. Pero tú sabes lo que Dios le prometió a los discípulos aquí. Le dijo: el viaje, yo no te aseguro cómo va a ser, pero yo te aseguro que el aterrizaje va a ser seguro. Tú vas a llegar al lugar que yo he prometido que tú vas a llegar. Pasemos al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Mira la palabra que Jesús le dijo a ellos: pasemos al otro lado. Eso es una garantía absoluta. Vas a pasar al otro lado. Iglesia, el Señor nos ha dicho: tú estarás donde yo estoy, vosotros también estaréis. Jesús dijo: yo voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que si Él prometió: tú vas a pasar al otro lado conmigo en medio de las tormentas, de las circunstancias, Dios lo va a cumplir. Cristo va a cumplir eso. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo?, decía el apóstol Pablo. Él lo sabía muy bien. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tormenta, huracán, ángeles, principados, potestades. Ni lo presente ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exaltado sea el Señor, que dijo que nos iba a llevar a nuestro lugar de destino. Él me va a llegar al sitio que me dijo que me iba a llevar. Mira lo que sigue diciendo ahí. Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos alerta en medio de la tempestad. La palabra de Dios nos alerta en medio de la tempestad. Dice que mientras navegaba, ¿qué sucedió? Mientras estaba en la barca, se levanta una tempestad. ¿Y qué hacía Jesús? Se durmió. Si hay un momento dado donde yo quiero que Jesús esté bien despierto, es mi problema. ¿Cómo que Jesús se durmió en mi mayor peligro? Lucas ahí está diciendo que peligraban porque la barca se llenaba de agua y el viento los sacudía y azotaba violentamente. Los azotaba violentamente. No era que no le estaba pegando, los vientos le pegaban, el agua se le metió adentro. Si tú estás con Cristo, nunca la barca se te va a hundir. Eso es cierto, pero nadie dijo que la barca no va a ser estremecida. La barca fue estremecida. Las aguas se le metieron a ellos, los sacudía con violencia, los azotaba. ¿Y a quién le estaba ocurriendo esto? A que estas cosas le estaban pasando a esta gente porque es el castigo de Dios. Llegó el huracán a Puerto Rico porque el pecado abunda ahí. Y en tu corazón no, ¿verdad? Y en los otros países no, ¿verdad? El pecado abunda en todos los lugares. Es que lo que pasa aquí es que los discípulos están en pecado. Por eso le llegó la tormenta. Y hermano, estamos hablando de 12 hombres, como dije anteriormente, que habían dejado todo por el Señor. Estaban al servicio de Cristo. Pero estar al servicio de Cristo no te exime de las tormentas de la vida. Estar al servicio de Cristo no te exime de que pases por momentos donde los vientos te azoten, donde los vientos te estremezcan, donde las aguas entren a tu barca. Estar al servicio de Cristo no significa que no vas a tener preocupaciones, problemas, dolores, tragedias, enfermedad. Eso no significa servirle a Jesús. Estos le servían a Jesús. Y mira dónde estaban ellos. Dios no lo había guardado de la angustia. Dios no los había guardado del dolor, de las lágrimas, de las pérdidas, del desamparo. De ninguna de esas cosas habían sido librados. Al contrario, Dios había preparado una tormenta para que sus vidas pasaran por ahí.
Y Señor, ¿por qué tú nos permites estar aquí de esta forma? Y más cuando los engañadores de la fe nos están diciendo por la radio y la televisión que si tú tienes fe en Jesús, tú le vas a hablar a los problemas y los problemas se tienen que ir. Eso no está en la Escritura. El único que le podía hablar a los problemas, a los demonios, a las tormentas, era Jesús. ¿Y sabes por qué lo hacía? ¿Sabes por qué él podía hablarle a las tormentas y las tormentas detenerse cuando él hablaba? Los demonios salir cuando él hablaba. ¿Sabes por qué él podía hacer eso? Porque él es Dios. Exactamente. Porque él es Dios. Tú y yo. Párate al frente de María o de Irma a 200 millas por hora y dile: te detengo ahora, para que veas cómo vas a volar tus huesos. Tú no tienes esa autoridad. El único que llama las cosas que no son como si fuesen, se llama Dios. ¿Y qué nosotros hacemos en medio de la enfermedad? Bueno, lo mismo que hicieron los discípulos. Quisieron los discípulos decirle: ahora en la tormenta, vientos, te ordeno del oeste, del este, del norte y del sur, que te largues de aquí. ¿Qué hicieron ellos en la tormenta? ¿Comenzaron a hablarles a los vientos? No. ¿Comenzaron a pelear con la naturaleza? No. Corrieron donde Jesús. ¿Qué tú vas a hacer en medio cuando la tormenta te golpea a tu familia? Cuando la tormenta golpee tu cuerpo, cuando la tormenta golpee tu ciudad, ve a donde Jesús. Ese es el lugar donde tú tienes que correr. A donde la presencia de Dios. Estos eran hombres de Dios pasando por momentos difíciles. Pregúntale a Job qué hizo en medio de esos momentos donde vino un huracán. Precisamente un huracán vino y se llevó 10 hijos de Job. Ese era categoría 5, probablemente muy fuerte. No solamente 10 hijos, sino que lo enfermó de sarna. Se rascaba, su piel no las tenía. ¿Qué le va a decir a Job cuando todavía tenía una esposa diciéndole: maldice a tu Dios y muérete? ¿Qué le vas a decir al apóstol Pablo, a Timoteo, en medio de sus enfermedades y sufrimientos que ellos estaban pasando? Timoteo no tenía mucha fe, Pablo no tenía mucha fe. Iglesia, ser creyente, ser un hijo de Dios, ser un siervo de Dios, no significa que estaremos libres de aflicciones y de tormentas en nuestra vida. No es así. Por eso muchos reniegan del cristianismo. Por eso muchos pelean con Dios. Por eso muchos dicen: Señor, te olvidaste de mí, porque estás reclamando promesas que Dios nunca te hizo. Dios no te hizo promesas que tú ibas a tener una vida libre de problemas. Aquí van a venir pruebas y muchas veces nuestra fe va a sentirse tambalear, que se derrumba. Y nos preguntamos: ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué esta tempestad a mí? ¿Por qué tengo que atravesar esto ahora, en estos momentos que te estoy sirviendo? Probablemente eso pudo haber estado en la mente de los apóstoles. ¿Por qué me están metiendo en estas circunstancias? Yo te estoy sirviendo y para colmo de males, dormido. Dormido, Jesús. No veo que tomes acción a mis asuntos. Estás ahí dormido. 12 discípulos siguiendo a Jesús donde quiera que iba, en todo su ministerio. Sin embargo, la tormenta los tocó. El mar se les metió adentro de la barca y Jesús no impidió que ellos cayeran en esta tempestad. No lo impidió. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no impidió que la tormenta los azotara? ¿Por qué Jesús no impidió que el huracán no pasara por Puerto Rico? ¿Por qué Jesús no impidió que el terremoto que mató a más de 300 en México no llegara allí? ¿Por qué Jesús no impide los desastres muchas veces que nos han estado ocurriendo en el momento que estamos viviendo en el día de hoy? Esto no parece algo bueno.
Podías preguntarle a los discípulos, ¿por qué Jesús no impidió que la tormenta te llegara y te azotara como te azotó? ¿Por qué no lo impidió? Y Jesús dijo, yo no voy a impedir que eso suceda, pero yo quiero que mi pueblo, mis hijos, entiendan que yo los sostengo en medio de las debilidades. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Hasta ese punto es donde Dios nos quiere llegar. Yo no voy a permitir muchas veces que las tormentas se vayan de ti, pero yo me voy a encargar de que tu barca nunca se hunda en medio de las tempestades. No se van a hundir. ¿Por qué? Porque yo estoy por encima de la tormenta. Yo tengo el control absoluto de este viaje y yo les dije, vamos al otro lado. Dice Marcos capítulo 4 versículo 38, el mismo contexto. Pero él dormía. Dice que estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, sobre un cojín. ¿Qué te muestra esto de Jesús? ¿Qué te muestra esto? Que Jesús era que un ser humano, que era Dios, pero era ser humano, y por lo tanto, como dice Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Él no dejó de ser Dios, pero Él tampoco dejó de ser un verdadero hombre. Él tenía sueño, durmió, muchas veces tuvo hambre, muchas veces se cansó, muchas veces, otras veces lloró, y aquí vemos que Jesús durmió. ¿Por qué? Porque como hombre está evidenciado de que le dio sueño, se cansó, iba en un viaje y se cansó. Pero aquí es donde Dios dice, espérate. Si Él es hombre, pero este hombre es Dios. Yo dejé todo porque Él era Dios. Se supone que Él esté en medio de las circunstancias difíciles de mi vida. Porque ¿sabes qué, mi amado hermano? Muchos prefieren a Jesús más salud, bienestar y ninguna preocupación. Muchos prefieren a eso. Pero Jesús no te dijo, yo te doy a mí buena salud, bastante dinero y ninguna preocupación. Pero ¿sabes qué? A nadie le gusta. A Jesús más conflictos, tribulaciones, cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. No, eso no. Ese Jesús a mí no me gusta. A mí me gusta el Jesús que a mí me vendieron, que me dijeron que es el Jesús en el cual yo proclamo, dictamino y las cosas suceden porque ahora yo soy un hijo de un rey y yo tengo autoridad y aquí y allá. Estamos muy equivocados. Ese no es Jesús de la palabra de Dios. Ese no es el Jesús que nosotros vemos aquí en este pasaje. Mira lo que sigue diciendo. Vinieron a él los discípulos y le despertaron diciendo, en Marcos está hablando el pasaje paralelo, Señor, sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos. En otra versión dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mira cómo ellos se acercaron a Jesús, lo despiertan y le dice, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Ay, esos apóstoles como que le faltaba fe, ¿verdad? Como que no eran tan espirituales. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué haces tú en medio de las tormentas de la vida? Porque no estamos hablando de que estos hombres, mi hermano, estaban dudando del Señor. Ellos eran hombres de carne y hueso, igual que tú y que yo. La gente piensa a veces que los apóstoles son un tipo de semidios o un tipo de ángeles que vinieron del cielo. No, hermanos, los apóstoles eran hombres iguales que tú y que yo, que padecían, que tenían miedo, que enfrentaban las circunstancias de la misma forma que las enfrentamos tú y yo. Ay, que ellos tal vez no sabían que tenían a Dios ahí. Escúchame bien, si usted piensa que los apóstoles no creían que Jesús era Dios y le estaban peleando porque Jesús no era Dios, ¿por qué fueron donde Él? Ese no era el problema. No era que tenían problema de la deidad de Jesús.
No, porque sino porque fueron donde él. Si él era un simple pescador, yo no tengo que ir donde él. Perdón, un simple carpintero, yo no tengo que ir donde él. Así que ellos no estaban viendo a Jesús como un simple carpintero. Ellos estaban viendo a Jesús como Dios. Señor, sálvanos que perecemos. Señor, tú eres el único que me puedes salvar de esto. Pero a la misma vez le dice, ¿no tienes cuidado de nosotros? Eso quiere decir, tú puedes hacer algo y no lo estás haciendo, porque tú eres Dios. Tú puedes calmar la tormenta y no la estás calmando. ¿No es lo que tú y yo muchas veces peleamos y hablamos con Dios? Tú puedes sanar a mi ser querido y no lo sanas. ¿Por qué? Tú puedes librarme del problema que yo estoy pasando y no me libras. ¿Por qué? Tú puedes sacarme de la circunstancia financiera que yo me encuentro en este día. ¿Y por qué no lo haces? No estaban dudando de que era Dios. No estaban dudando de que Él tenía el poder para hacerlo. El asunto es, ¿por qué si tienes el poder, que yo sé que lo tienes, por eso te estoy siguiendo, no haces nada por mí? No me salvas de esta circunstancia, no quitas estas circunstancias adversas a nuestra vida. Ellos tenían fe. Ellos sabían a quién le estaban pidiendo y clamando, al que tiene el poder. Pero yo veo que el que tiene el poder no ejecuta el poder en el momento que lo necesitó. Es lo que dice el versículo 25. Y él les dijo, ¿por qué temáis? Hombres, no le dijo que no tienen fe. No le dijo hombres que no tienen fe. ¿Qué le dijo, iglesia? ¿Hombres de qué? De poca fe. Es decir, y ahí eso está en Mateo, en Lucas dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? La tenían. El problema era dónde estaba. Tenían la fe, ellos habían puesto su mirada en Jesús. ¿Por qué estáis amedrentados? Dice en otro lugar paralelo, hombres de poca fe. Es lo mismo que sucede contigo y conmigo. Tenemos fe en Él, creemos en Él, le seguimos, por eso estamos aquí el día domingo. Por eso servimos a Él en medio de la semana, por eso vivimos para su gloria. ¿Sí o no? Pero muchas veces nuestra fe es poca, igual que los discípulos. Muchas veces tenemos que el Señor decir, ¿por qué temáis? ¿Por qué temes, hombre de poca fe? Yo sé que tú crees en mí, yo sé que tu vida se ha entregado a mí, pero tu fe está débil. Y cuando llegan las tormentas de la vida, nos desesperamos porque nuestra fe está débil. Eso es lo que estaba pasando en los medios de los discípulos. Su fe estaba debilitada. Ellos habían servido al Señor, ellos habían dejado todo por el Señor, pero su fe estaba débil. El Señor le está diciendo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué estás amedrentado? Y el Señor nos dice en el día de hoy también, iglesia, ¿por qué tienes miedo en el día de hoy? ¿A qué le temes en el día de hoy? ¿Qué te amedrentas? La versión original en Mateo dice, ¿por qué sois cobardes? La presencia del Señor estaba ahí, pero ellos tenían cobardía. Estaba en la barca con ellos, creían en Jesús, pero la duda no los dejaba razonar. Y así sucede en nuestros corazones. Señor, te creemos, te servimos y creemos que tú eres el Hijo de Dios encarnado, que moriste por mí en la cruz, tomaste tu lugar por mí, recibiste el castigo de mi pecado. Pero en los momentos donde sentimos que la mano poderosa de Dios no se mueve a nuestro favor, comenzamos a dudar en nuestra mente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás?
Yo vi que tú ponías la mano sobre el leproso y el leproso se sanaba. Tú ponías la mano sobre la enfermedad y las enfermedades se sanaban. Yo he visto tus señales, yo he visto tu poder en otros, pero no lo veo en mí. No veo que ahora tú salgas a nuestro favor. No veo que tú te muevas en medio de esta tormenta. Y Jesús, mira cómo actúa. Dice su palabra que Jesús habló al mar. Él no le habló a ellos. Y así pasa con nosotros. Muchas veces le estamos peleando a Jesús. Muchas veces le estamos pidiendo a Jesús. Y nosotros queremos que Jesús nos diga a nosotros. Él no se dirigió a ellos y le dijo: ok, mira, lo que sucede es esto. No, Él fue directamente y le habló al mar. Y me llama la atención aquí como Lucas lo presenta en el versículo 24. Porque dice que le habló como si fuera un tipo de monstruo violento. Le dijo: enmudece. Enmudece. Literalmente significa cierra la boca. Le habló inmediatamente al mar. Ustedes que están esperando que yo tal vez me dirija a ustedes a la circunstancia, pero yo voy a ir directo para que ustedes vean que yo soy Dios. ¿Quién fue el único que le puede hablar al mar? ¿Quién es el único que lo puede hacer? Hermanos, es impresionante. Párate al frente del mar. No lo haga en tiempos de tsunami. Pero párate al frente del mar normal y usted ve cómo el mar llega hasta un lugar y se regresa otra vez. Él le dijo al mar: solo puedes llegar hasta ahí. Y no te pasas de ahí. La voz que creó los cielos y la tierra gobierna su creación. Y por eso Él le habla al mar y le dice: calla y enmudece. Inmediatamente el mar, los vientos obedecieron la voz del Creador, porque dice su palabra que todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que fue creado existiera. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquel que creó el mar es el que estaba diciendo: cállate y enmudece. Ese es el poder de Dios. Ahora, eso le quitó a ellos la angustia de sus corazones, probablemente no. Pero lo que los hizo mantenerse firme es saber que Él tiene ese poder. No necesariamente las angustias se te van a ir de tu corazón, pero en medio de la angustia tú puedes estar firme. Dios gobierna las circunstancias. Decía esta mañana que hay un famoso himno conocido que dice: no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. Ustedes lo han oído, ese himno. Pues eso es una gran mentira. Pablo estuvo triste, angustiado, derribado. Dijo en una ocasión: Jesús estuvo triste en muchos momentos dados. Los discípulos pasaron momentos de tristeza y de angustia. Tú puedes estar triste teniendo a Cristo, porque sabes que Cristo gobierna por encima de tu angustia. Él gobierna por encima de las angustias de nuestra vida. Y mira lo que dice la palabra: que inmediatamente la tormenta, las olas se calmaron. Inmediatamente, porque fue la voz de Dios que llegó ahí. Normalmente cuando los vientos cesan es con poco a poco, pero aquí inmediatamente los vientos se detuvieron y vino una gran calma. Y los hombres, dice la palabra, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Este no solamente es un hombre que tiene poder. Este hombre, los vientos le obedecen, y dice que tuvieron gran temor. Eso es lo que ocurre cuando el poder de Dios llega a nuestras vidas y muestra lo que nosotros jamás pensamos que Él podía hacer. ¡Wow! Este es Dios. Y temieron a la palabra del Señor
calmó la tormenta y sus vidas comenzaron a tener temor. Estoy en presencia de Dios. En una ocasión Pedro, cuando estuvo en presencia de Dios, dice que él le dijo: apártate de mí, que soy pecador. Cuando vio la cantidad de peces salir, y era lo que ocurría muchas veces a ejecutar milagros, ellos entraban en temor, no en el sentido de miedo, sino en el temor reverente. Este hombre es Dios. Este hombre tiene autoridad. Este hombre gobierna sobre la creación. Así que podemos ver a Cristo controlando enfermedades, controlando las circunstancias adversas, controlando en esta ocasión los vientos y el mar, controlando todas las circunstancias de la vida, los elementos. Iglesia, si Él controla todo eso, Él nos va a controlar a nosotros. Si Él controla toda la creación, aún los panes, los peces, toda la creación, Él nos va a controlar a nosotros. Nosotros no podemos controlarnos por nosotros mismos, hermano. Eso es una obra del Señor. Le decía al hermano Jorge en el día de ayer por teléfono que en medio de las circunstancias difíciles, el socorro oportuno de Dios viene, no cuando uno lo quiere, es cuando uno lo necesita. Y eso lo hemos podido experimentar en medio de estos tiempos difíciles. El socorro oportuno, en el momento en que lo necesitamos, viene el socorro y el auxilio del Señor, y nos controla a nosotros. No solo controla las circunstancias externas, nos controla también a nosotros, aun cuando le estamos diciendo al Señor y le hemos dicho: Señor, tú no tienes cuidado de que perecemos. Tú no tienes cuidado de ver las circunstancias que yo estoy viviendo. Aún en nuestra ignorancia, yo te voy a pedir, por favor, que nunca le hagas esa pregunta al Señor. Yo sé que muchas veces lo sentimos. ¿Tú no tienes cuidado de que perecemos? El día que te preguntes eso, mira el Calvario. ¿No te preocupas por mí? Envié a mi Hijo y lo hice maldición, pecado, por causa de tu pecado y de tu maldición. El día que le preguntes: ¿no tienes cuidado de mi vida, de mi familia? Mira el cuidado de Dios colgado sobre un madero, el Hijo de Dios entregado por mi pecado. Dice su palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el Dios en el cual nosotros servimos. ¿Quieres ver el cuidado de Dios sobre tu vida? Míralo colgado sobre un madero, diciéndole: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está el cuidado de Dios sobre tu vida. Ahí está la protección de Dios sobre tu vida. Ahí está el amor de Dios sobre tu vida. No lo mires en esta circunstancia. No lo mires cuando se levante la tormenta. No lo mires cuando sientes que la mano de Dios no se mira, no se mueve a tu favor. Míralo en lo que ya hizo, no en lo que Dios va a hacer por ti. Míralo en lo que ya Dios hizo por ti. Eso te va a dar seguridad en el momento de tu angustia. Lo que Él ya hizo por mí. Iglesia, Él tiene cuidado de que perecemos. Él tuvo y tendrá cuidado de las tormentas de nuestra vida. No las va a quitar muchas veces. No las va a eliminar. Aquí no las eliminó. Dios no te prometió ninguna enfermedad te va a tocar. Eso Cristo nunca te lo prometió. No pelees con Dios por eso, porque eso Dios nunca te lo prometió a ti. Dios nunca te prometió siempre serás próspero. No pelees con Dios porque no tienes dinero, porque tampoco te prometió que tendrías una vida próspera aquí en la tierra. Regocíjate en lo que Él sí te prometió. Él dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros, hablando de la cruz, tomando mi lugar por ti en la cruz, dándote las riquezas en Cristo para ahora tú puedas vivir, como dice la palabra, bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Eso sí Él te lo prometió.
Él prometió un Mesías y eso Él lo cumplió. Él prometió que iba a satisfacer su ira en Él y eso Él lo cumplió. Así que no te enojes cuando Dios te haga pasar por las tormentas de la vida. No pelees con Él porque no la elimina. No dudes de su poder porque no la quita. Sino que confía que aunque la tormenta no se calme, Él calma mi alma. Él calma mi aflicción. Él cambia mi angustia y me hace confiar que todo lo que yo necesito es Cristo Jesús. Yo no necesito otra cosa más. Yo necesito confiar en que todo lo que yo necesito, todo lo que yo debo tener está en Cristo Jesús. Y eso me hace a mí estar seguro en medio de las tormentas de la vida. Amén, iglesia. Padre, gracias porque tú has calmado nuestra alma en el momento de las aflicciones. Y gracias porque podemos ver a través de estos versículos de que tú no impides muchas veces que pasemos por tormentas, adversidades, dolores, debilidad, de ser azotados, de ser estremecidos por los golpes del pecado, por los golpes de un mundo maldecido por ti. Pero Señor, podemos ver tu cuidado absoluto y tu gobierno absoluto sobre cada circunstancia de la vida. Le dijiste, Señor, a aquel grupo de discípulos, seguidores tuyos, vamos a pasar al otro lado. Y lo que le dijiste lo cumpliste, Señor. Los llevaste al otro lado. Calmaste la tormenta, no la quitaste, pero los llevaste al lugar y al destino que le prometiste. Señor, de igual forma, tú nos has prometido llevarnos a tu presencia. Y eso será, como dice tu palabra, a través de muchas tormentas de la vida, a través de muchas tribulaciones. Prometiste que nos ibas a llevar, Señor, a donde ya no habrá muerte, dolor, lágrimas. Y lo harás. Nos llevará a tu presencia. Aunque en este caminar, aunque en este mar, Señor, nos vamos a recibir azotes. Vamos a recibir, Señor, momentos donde la barca vamos a entender que ya no podemos porque el agua se le está metiendo adentro. Vamos a sentir muchas veces que nos hundimos como se sintieron los discípulos. Vamos a sentirnos muchas veces desamparados y que tú no te preocupas por nosotros, Padre, porque los discípulos también lo vivieron contigo. Pero en medio de esas circunstancias, Señor, nosotros podemos asegurarnos que así como llevaste a los discípulos al otro lado que le prometiste, Padre, tú llevarás a tu iglesia limpia, sin mancha, resplandeciente al lugar prometido. Señor, a la Jerusalén que no está hecha por manos de hombre, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Allí nos llevará. Allí llegaremos con destino seguro, Señor, porque tú estás en medio de la barca con nosotros, Señor. Tú prometiste estar hasta el fin del mundo. Tu presencia no nos va a dejar, Señor. Tu fuerza, tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y fue, Señor, en momentos como esos, donde hombres como Pedro, hombres, Señor, débiles, pudieron conocer tu poder, pudieron caminar sobre las aguas y pudieron creerte a ti por encima de las circunstancias. Señor, ¿cuántas veces te pedimos? Quítalas, quita esta tormenta de nuestra vida, quita esto que angustia mi corazón. Y te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y no vemos respuestas, como los discípulos no veían respuestas. Y te decimos, no tienes cuidado de mí.
que nos recordemos de este relato, Señor. No es por causa de que las tormentas lleguen a nuestra vida que medimos el cuidado tuyo sobre nosotros. Es por causa, Señor, que en medio de las tormentas, y aún la peor que pueda llegar a nuestras vidas, que puede ser la misma muerte, tú prometiste cuidar de nosotros más allá de la muerte. Tu cuidado va por encima de lo que mis ojos físicos están viendo en el momento presente. Tu cuidado va por encima de lo que, Señor, estoy viviendo ahora y aquí. Tu cuidado va más allá de lo que mi corazón pueda estar sintiendo en el día de hoy. Miremos tu cuidado, Señor, en lo que ya tú hiciste en Cristo. El cuidado de los discípulos fue evidenciado en la promesa inicial: te voy a llevar al otro lado. No en lo que iba a ocurrir en el extremo entre el lugar prometido y el lugar de destino donde ellos iban a salir, iban a llegar. No en lo que pasaría en el tramo. Se evidencia, Señor, tu cuidado para con ellos, sino en el destino final a donde los llevaste, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dudar de que cuando estamos pereciendo, tú nos abandonas. Perdónanos las veces, Señor, que dudamos de que tú no tienes cuidado de nuestras vidas, porque pensamos, Señor, que lo que estamos viviendo es nuestro destino final. Pero cuando entendemos, Señor, que es al otro lado, no es aquí, es al otro lado. Es lo que tú nos prometiste, es al otro lado, no es aquí en la tierra. Eso nos da paz en nuestros corazones, Señor. De que no es aquí que nos prometiste una vida libre de lágrimas, libre de muerte, libre de enfermedades. Eso no es aquí, Señor. Es al otro lado donde nos vas a llevar. Y allí, Señor, llegaremos, porque tu bendita y poderosa voluntad no fallará, Señor. Gracias por Cristo y gracias por esa esperanza gloriosa que nos das en medio de la tempestad, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibe gloria los siglos. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande.
Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Sí, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es la que nos sustenta, Señor. La que nos consuela, Señor, es tu palabra. Y nos enseña, Señor, que las pruebas, Señor, que vienen es porque tú estás obrando en nuestra vida, Señor. Para que seamos más resistentes, Señor. Para que podamos ver tu mano obrando, Señor, en nuestra vida. Tú nos prometes, Señor, que en este mundo tendríamos aflicción, Señor. Pero tú venciste al mundo, Señor. Y en ti confiamos, Señor. En ti está puesta nuestra fe, Señor. Nada es más grande, Señor, que lo que tú viniste a darnos, Señor, en este mundo. Señor, y fue tu salvación, Señor. En ello descansamos, Señor. Sabremos que vendrán pruebas, Señor, y algunas tan duras como la muerte, Señor. Pero tú aún venciste la muerte, Señor. Y por tu haber resucitado, Señor, nosotros algún día también lo haremos, Señor. Y en eso confiamos, Señor, en tu palabra, es lo que nos sostiene. Gracias, Señor, te damos. Gracias, bendito Señor. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a confiar cada día más en ti, Señor, por tu palabra. Padre, te damos gracias. Te ruego, Señor, que en esta noche nos lleves con bien a cada uno de nuestros hogares, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y llévalos con bien. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.